Buenas noches, conflictos territoriales, suelo heridos, daños ambientales por cultivos ilícitos de cañas en el Cauca, municipio de Puerto Tejada, Caucas y sus aledaños. Integrante, Carlos Vélez, Andrea Garcés, Mirna Perea, Brian Alegría, Paula Cerón, Brady Chará, Marina Tesada. Dirigido a la docente Caterine Franco. Somos un grupo de estudiantes comprometidos con el análisis de problemáticas territoriales en nuestro departamento del Cauca. Presentamos hoy el tema suelo herido, daños ambientales por el cultivo de caña. Nuestro objetivo es examinar de una manera crítica, no solamente describir, sino también evaluar tres tipos de impactos del monocultivo de caña. El primer impacto es el ambiental, el cual genera efectos en la naturaleza y en el ecosistema. El segundo impacto es el social, lo cual trae consecuencias para las comunidades y personas. Y los impactos económicos en la economía local y en la economía regional. La idea es cuestionar si este modelo de producción es realmente sostenible a largo plazo. ¿Por qué es tan importante este tema? Esta problemática territorial es crucial para el departamento del Cauca, ya que afecta aspectos fundamentales como lo que es los recursos naturales, la biodiversidad, el agua, la calidad del aire y las relaciones sociales en las comunidades. Básicamente el monocultivo ha cambiado completamente el paisaje y el ecosistema natural. La historia de la caña en el Cauca se divide en varias etapas, como la época colonial del siglo XVI, donde los españoles trajeron la caña de azúcar. Sebastián de Belalcázar primero la estableció en el Valle del Cauca y luego la extendió al norte del Cauca. El periodo esclavista. En lugares como Santander de Clichao, Puerto Tejada y Caloto se crearon grandes haciendas que usaban las personas esclavizadas africanas para producir azúcar, panela y aguardiente. En el siglo XX, las viejas haciendas se convirtieron en grandes ingenios industriales como La Cabaña e Incauca. La expansión agresiva de 1950 y 1970, la Revolución Verde, intensificó los cultivos desplazando a los pequeños agricultores de las mejores tierras. La situación actual se puede ver en cifras como 7.000 hectáreas de caña en el Cauca, son el 30% de toda la superficie agrícola del departamento. Algunos municipios están completamente cañalizados, como Puerto Tejada, tiene un 98% de su territorio, Villarrica un 97%, Guachené un 97%, Padilla un 96% y Miranda un 91%. Se puede ver la transformación del territorio, donde el departamento del Cauca pasó de ser una región de pequeños productores con cultivos diversos a un mar verde de caña de azúcar. Aunque esto no lo convirtió en parte del clúster bioindustrial más importante de Colombia, el costo ha sido la transformación radical del territorio con graves consecuencias ambientales. Aquí les presentaremos un caso de estudio sobre cómo un modelo productivo puede generar desarrollo económico, pero a costa de impactos negativos en el ambiente y en las comunidades locales. El monocultivo de la caña de azúcar, aunque económicamente es atractivo, tiene un impacto significativo y a menudo perjudicial en el suelo. El impacto del monocultivo de la caña de azúcar en el suelo es una práctica agrícola donde se cultiva la misma especie, la caña, repetidamente en la misma tierra año tras año. Si bien esto puede ser muy eficiente para la producción a gran escala, trae consigo una serie de problemas serios para la salud del suelo. Primero, la pérdida de nutrientes. La caña de azúcar es un cultivo que extrae grandes cantidades de nutrientes específicos del suelo. Al cultivarla sin rotación con otras especies, el suelo no tiene tiempo para recuperarse y reponer esos nutrientes de forma natural. Esto lleva a una disminución progresiva de la fertilidad, haciendo que los agricultores dependan cada vez más de fertilizantes químicos para mantener los rendimientos, lo que a su vez puede generar otros problemas ambientales.
También la degradación de la estructura del suelo, el uso continuo de la maquinaria pesada para la siembra, cosecha y transporte de la caña compacta el suelo. La compactación reduce los espacios porosos de la tierra, lo que dificulta la infiltración del agua y la circulación del aire. Esto no solo afecta el crecimiento de las raíces de la caña, sino que también puede llevar a la erosión del suelo. Cuando el agua no puede penetrar, corre por la superficie, arrastrando la capa superior del suelo, la más rica en materia orgánica. La disminución de la biodiversidad microbiana. Un suelo sano es un ecosistema vibrante lleno de bacterias, hongos y otros microorganismos que descomponen la materia orgánica, reciclan nutrientes y combaten plagas. El monocultivo, a menudo acompañado del uso intensivo de agroquímicos como herbicidas, pesticidas, pueden diezmar estas poblaciones microbianas. Esto deja que el suelo esté vulnerable, menos resiliente y con una capacidad reducida para sostener la vida vegetal a largo plazo. La ausencia de diversidad de cultivos también significa que no hay una variedad de residuos vegetales que aporten diferentes tipos de materias orgánicas, empobreciendo aún más la vida del suelo. También el monocultivo de caña puede contribuir a la salinización de los suelos en algunas regiones, especialmente si se utiliza riego inadecuado o si la caña se cultiva en una zona con niveles freáticos elevados. La acumulación de las sales en la superficie puede hacer que el suelo sea inhóspito para la mayoría de las plantas. El monocultivo de caña de azúcar puede convertir el suelo fértil en una tierra empobrecida y degradada. La pérdida de nutrientes, la compactación, la erosión y la disminución de la biodiversidad son consecuencias directas que comprometen la sostenibilidad agrícola a largo plazo y la salud de nuestros ecosistemas. El norte del Cauca es una región de gran riqueza natural y cultural en Colombia y también ha sido profundamente transformado por el monocultivo de la caña de azúcar. Si bien esta agroindustria es el pilar económico de la región, su expansión ha generado serios impactos ambientales y sociales que se han agudizado con el tiempo. Impactos en el agua. Alteración del ciclo hídrico local. El cultivo intensivo de caña ha transformado radicalmente la red hídrica del norte del Cauca. Más de 70 humedales documentados en mapas de los años 50 han desaparecido para dar paso a los cultivos, particularmente en la zona plana entre Puerto Tejada y Santander de Quilichá. La canalización y rectificación de los ríos y quebradas para facilitar el riego ha alterado su dinámica natural. El río Palo, Quinamayo y el río Quebrada han perdido sus meandros naturales, acelerando la velocidad del agua y aumentando los problemas de erosión e inundaciones en temporadas lluviosas. El nivel freático del agua subterránea ha descendido significativamente en las zonas como Villarrica y Puerto Tejada, Cauca. Los pozos comunitarios que antes encontraban agua entre 5 a 8 metros de profundidad ahora deben perforar hasta 15 a 20 metros según reportes del CRC. La deforestación de nacimientos de agua para ampliar cultivos de caña ha reducido los caudales de quebradas importantes. Por ejemplo, la quebrada Quitacalzón en Santander de Quilichao se ha visto reducido su caudal en 40% en los últimos años. La contaminación de fuentes hídricas. Los estudios realizados por el IDEAN y la Universidad del Valle han detectado concentraciones preocupantes de herbicidas y plaguicidas en los principales ríos que atraviesan las zonas cañadas del Cauca, como el río Palo y el río Cauca. La contaminación por vinazas, un residuo que ha producido el etanol, que ha sido documentada en aguas superficiales y subterráneas en los municipios como Miranda y Puerto Tejada, aunque actualmente utilizan en compostaje durante años, fueron vertidas directamente a los cauces. Los análisis de agua realizados en el año 2019 en comunidades rurales de Puerto Tejada revelaron presencia de coliformes fecales, nitratos y residuos agroquímicos por encima de los niveles permitidos para el consumo humano en el 70% de las muestras. Presenta florecimientos ilegales y reducción de faunas acuática debido a los nutrientes provenientes de cultivos de caña.
Más del 20% de acciones ilegales en las últimas décadas por el desvío de fuentes hídricas para riego de cañas, afectando territorios ancestrales. Testimonios de agricultores de Villarrica y Santander evidencian cómo los pequeños productores de alimentos deben competir por el agua con los grandes ingenios, especialmente en temporadas secas, generando tensiones territoriales permanentes. Seguimos con los impactos en la biodiversidad y la pérdida de ecosistemas nativos. El norte del Cauca albergaba originalmente extensiones significativas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Hoy menos del 2% de su cobertura original persiste en la región, siendo reemplazada principalmente por cultivos de caña. Los humedales asociados al río Cauca, vitales para aves migratorias y especies acuáticas, han sido drenados sistemáticamente de las 4.500 hectáreas de humedales documentadas en 1950 en el norte del Cauca. Apenas sobreviven unas 200 hectáreas fragmentadas en la región. Los bosques riparios, vegetación a orillas del río, han sido eliminados para maximizar el área cultivable. A pesar de ser obligatoria su conservación según la normativa ambiental, en el río Palo, por ejemplo, más del 80% de sus riberas carecen de las franjas forestales protectoras. Las madres viejas del río Cauca, antiguos meandros que formaban lagunas naturales ricas en biodiversidad, fueron drenadas casi en su totalidad en municipios como Puerto Tejada, Cauca y Guachené para establecer cultivos de caña. Estudios en la Universidad del Cauca documentan que las zonas de monocultivos de caña albergan apenas el 15% de las especies de aves que se encuentran en las remanentes del bosque nativo de la misma región. Especies emblemáticas como el cabezón caucano, ave endémica del Valle del Cauca y el norte del Cauca, está categorizada como vulnerable precisamente por la pérdida de su hábitat debido a la expansión cañera. Los polinizadores naturales fundamentales para la agricultura han disminuido dramáticamente, pues los apicultores de Caloto y Santander de Quilichao reportan una reducción del 60% en sus colonias de abejas en las últimas 2 décadas, relacionándolas directamente con las fumigaciones en cultivos de caña. Por otro lado, tenemos que la biodiversidad de insectos benéficos que controlan plagas naturalmente se han reducido significativamente, creando dependencia de plaguicidas. Las fincas, que aún mantienen policultivos tradicionales en medio del mar de caña, funcionan como refugio de biodiversidad, pero están cada vez más aisladas entre sí, homogenizando el paisaje. El paisaje diverso en el norte del Cauca, que hasta la década de 1950 intercalaba fincas tradicionales, cafetales, cacautales, plataneras y parches de bosque, han sido reemplazados por un monótono mar verde de caña, que se extiende hasta donde alcanza la vista. La fragmentación de los ecosistemas naturales remanentes impide el flujo genético entre poblaciones que llora de flora y fauna. Bueno, ahora seguimos con los impactos socioeconómicos. El monocultivo de caña de azúcar en el departamento del Cauca ha generado varios impactos socioeconómicos negativos, entre los cuales se destacan la expansión de la caña, que ha llevado a una creciente concentración de la tierra en manos de grandes ingenios azucareros, desplazando a pequeños agricultores y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. También el desplazamiento y pérdida de medios de vida, pues muchas comunidades han perdido sus territorios tradicionales y formas de subsistencia como la agricultura de pancoger, generando pobreza, inseguridad alimentaria y dependencia económica de empleos precarios. Las comunidades locales ahora dependen de alimentos traídos de otras regiones o importados, a pesar de contar con algunas de las tierras más fértiles de Colombia. El precio de los alimentos en municipios como Puerto Tejada y Villarrica es significativamente más alto que el promedio nacional. La mecanización de la cosecha de caña ha reducido drásticamente la necesidad de mano de obra, pues en los años 80 se requerían aproximadamente 80 trabajadores para cosechar una hectárea. Hoy, con la mecanización, apenas se necesitan 10 personas.
con esto generando empleo precario y condiciones laborales. Aunque el monocultivo genera empleo, gran parte es informal o de baja calidad, con jornadas extensas, salarios bajos y escasa protección laboral para los corteros de caña. También tenemos conflictos sociales y territoriales, pues la expansión del monocultivo ha generado tensiones y conflictos con comunidades que exigen la restitución de tierras y el reconocimiento de sus derechos colectivos. El modelo cañero ha alterado profundamente la estructura social del norte del Cauca. Municipios como Puerto Tejado, que eran predominantes rurales con economía campesina diversificada, hoy son urbanos, con alta dependencia del empleo industrial y altas tasas de desempleo. Por último, tenemos las desigualdades económicas, pues la riqueza generada por la agroindustria azucarera no se distribuye equitativamente, profundizando las brechas entre grandes propietarios y poblaciones locales. Por ende, el modelo de monocultivo de caña ha favorecido a un sector económico limitado, mientras ha profundizado la desigualdad, el despojo y la exclusión social en amplias zonas del Cauca. Continuemos con los impactos climáticos y de la quema de caña. Como interrogante, ¿por qué se quema la caña? Bueno, el propósito principal de la quema es eliminar el follaje seco, conocido como hojarasca o pajilla, para así facilitar la cosecha manual y aumentar el rendimiento de los trabajadores, o a su vez reducir el riesgo de encuentro con serpientes, entre otros animales, durante el corte. Se estima que cada año se queman 15.000 hectáreas de caña en los municipios como Miranda, Corinto, Padilla y Caloto. Ahora bien, esta quema libera humo, cenizas y gases tóxicos que afectan la salud por contaminación del aire. Nosotros por acá la llamamos pues comúnmente la lluvia negra. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a cerrar las puertas y las ventanas de nuestras casas. En estas temporadas de quema, las enfermedades respiratorias en lugares como Puerto Tejada, Villarrica y Padilla aumentan hasta un 35%, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Cabe mencionar que todo esto recae al cambio climático. ¿Por qué? Porque esta quema libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global. Se dice que cada hectárea quemada emite entre 4 a 6 toneladas de dióxido de carbono, además pues, de otros gases dañinos. Bueno, ¿quiénes causan estos daños? Como responsables encontramos las grandes empresas azucareras. Tenemos Ingenio La Cabaña, ubicado en Guachené, Incauca, que aunque su sede principal está en el Valle del Cauca, tiene influencia en el norte del Cauca. También tenemos Ingenio Carmelita, que está opera en el Valle del Cauca, pero su impacto se extiende a municipios del norte del Cauca. También Ingenio Manuelita, con sede en Palmira, pero tiene operaciones que afectan la producción de caña en el Cauca. Y por último, Ingenio Mayagüez, que aunque esta está en el Valle del Cauca, su actividad influye en la producción de caña en el Cauca. Con todo lo que hemos escuchado de nuestros compañeros, queremos concluir con estas palabras que esperamos nos lleven al territorio y ustedes sin conocer puedan conocer. Nuestro territorio, el norte del Cauca, está herido, lo sentimos en el aire que respiramos, lleno de humo, en los ríos que ya no fluyen con la misma fuerza, en la tierra que ya no da lo que daba antes, y en la tristeza que nos embarga cuando miramos lo que fuimos y lo que nos han quitado. Esta no es solo una crisis ambiental o económica, es una crisis del alma colectiva, de nuestras comunidades. La expansión del monocultivo de la caña nos ha dejado sin agua, sin alimentos propios, sin montes, sin canto de aves, sin tiempo para la siembra comunitaria ni para las fiestas del maíz. Pero lo más profundo de los que nos han intentado arrebatar
el sentido de comunidad, el vínculo con la madre tierra, el derecho a vivir y a vivir en paz. Las quemas no solo carbonizan el suelo, también ahogan nuestras memorias, nuestros futuros, los futuros de nuestros niños que crecen sin conocer la diversidad del paisaje que cuidaron sus abuelos y los mayores que sienten exiliados por su propio territorio. Ahora, hablemos de la alternativa desde el trabajo social. Esto debe ser con un enfoque comunitario y desde lo natural, desde la naturaleza. Ahora, desde el trabajo social no vamos a venir a hablar solo por las comunidades, venimos a caminar con ellas, porque también es nuestro dolor. Nuestra tarea es escuchar con el corazón, sostener la palabra de los mayores, acompañar los procesos de los jóvenes, fortalecer las semillas de resistencia que ya no florecen en las fincas pequeñas y en los mercados campesinos, en mingas de siembra y en las luchas por el agua. El trabajo social debe articular lo común. Por eso proponemos acompañar los procesos comunitarios de recuperación de tierras, impulsando la economía de cuidado y la soberanía alimentaria, apoyar a las mujeres que siembran vida en huertas familiares y a los jóvenes que cantan, pintan, marchan y cultivan alternativas. Nuestro llamado es a sanar el suelo y el alma, a volver el territorio no con miedo, sino con esperanza, a recordar lo que la tierra no nos pertenece, a recordar que la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella. Y desde esa certeza, concluir un futuro digno y diverso. Ahora, no podemos dejar de lado el sector empresarial, quien tiene una responsabilidad ineludible frente a la crisis socioambiental provocada por el monocultivo de la caña en el norte del Cauca. No puede seguir operando bajo una lógica extractiva, sino que debe transformarse en un actor comprometido con la reparación, la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Las alternativas empresariales no son posibles, sino urgentes y viables si se alinean con el propósito de justicia territorial y ambiental.